Buenos días, tengan cada uno de ustedes. Vamos a iniciar nuestra reunión con la lectura de estos pasajes. Vamos a abrir la escritura en el libro de Marcos, capítulo 2. Hoy compartiremos una enseñanza que hemos titulado Entonces en aquellos días ayunarán. Marcos 2, 18 al 20. Dice así la escritura. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te suplicamos, Señor amado, que hoy vengas a instruirnos. Que hoy venga, Señor amado, a hablar a nuestras vidas, Señor, y plasme, Señor, esta verdad tan importante, Señor amado, en la vida del ser humano como lo es el buscarte, Señor, con oración y ayuno. El apartar, Señor, un momento para ayunar, Señor, y buscar más de ti, Jesús, para pedir socorro, para suplir de alguna manera, Señor, tanta necesidad que uno tiene. En ocasiones, Señor amado, es bueno, Señor, el ayuno. Padre, hoy te pido, Señor, por cada uno de los presentes y por los que han de escuchar esta palabra en alguna congregación o en algún otro lugar, Padre, que han de escuchar esta palabra a través de un medio digital, Padre. En el nombre de Cristo, bendíceles, Señor. Bendícenos a todos y haznos entender por qué es importante esta enseñanza, esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Jesús. Amados, cuando una persona está pasando situaciones difíciles, complicadas en su vida, a la verdad es muy bueno orar. A la verdad es muy bueno acercarse a Dios, suplicar su bendición. Pero también considera el ayunar. Considera un ayuno, porque el ayuno, créemelo, es un ejercicio tan importante que cuando el ser humano lo pone por obra, lo practica, hay una bendición. Dios se acerca a la persona y Dios puede bendecir a ese ser humano. Entonces, hemos estado compartiendo en estas últimas enseñanzas que pues van a venir tempestades, hay adversidades, hay problemas. No me voy a ahondar en ese punto porque compartimos 2 temas al respecto. Y si tú estás pasando una situación difícil, complicada, adversa, algo complicado en tu cuerpo, situaciones que te pasan, situaciones con familiares, etcétera, etcétera, todo lo que estuvimos compartiendo en los estudios anteriores, aparte de buscar a Dios en oración, considera, por favor, el ayunar. Considéralo. Y yo pienso que Dios, en su infinita misericordia, nos va a socorrer. Te va a bendecir. Todo parece entonces indicar que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos practicaban el ayuno, por la lectura que tuvimos. Los discípulos de Juan ayunaban y ayunaban. Los fariseos ayunaban y ayunaban. Entonces ellos se sorprendieron que no miraban ayunar a los discípulos de Jesús. Se sorprendieron. ¿Qué dirían los fariseos y los discípulos de Juan en estos tiempos si estuvieran en medio de nosotros o de las congregaciones? ¿Será que dirían lo mismo? ¿Se sorprenderían? Quizá nos harían la misma pregunta a nosotros. Entonces, ¿qué podemos nosotros entender? Que los fariseos realmente practicaban el ayuno y, créemelo, lo hacían
hasta 2 veces por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Vamos a ver Lucas capítulo 8, versículo 12. Fíjate lo que dice la Biblia. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pero dice la primera parte que los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Entiéndase, practicaban el ayuno. Les gustaba ayunar. Pero no solamente los fariseos ayunaban, sino aún también los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Quizá a lo mejor un poquito más de 2 veces, probablemente. ¿Por qué te digo esto? Por lo que dice la siguiente porción de esta escritura, Mateo 9:14. Fíjate lo que dice. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Cuántas? Muchas veces. Ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Amados, los discípulos de Juan practicaban el ayuno, ayunaban. ¿Cuáles serían sus motivos de ellos, de los fariseos y de cada uno de los discípulos de Juan, por el cual ellos ayunaban? Pudieron haber tenido varias razones, o quizá a lo mejor lo hacían por ritual o por costumbre, o por lo que tú quieras. Pero algo podemos entender de ellos. Les gustaba ayunar. Les gustaba ayunar. Y bueno, todos ellos, tanto los discípulos de Juan, los discípulos y los fariseos, se percataron que los discípulos de Jesús no ayunaban. Y más adelante vamos a explicar por qué los tremendos discípulos de Jesús no ayunaban. ¿No? ¿Por qué no ayunaban? Debe de haber un argumento, debe de haber una razón. Pues estaban siendo señalados, por decirlo así, para los fariseos, que pocos espirituales son estos discípulos de Jesús. Mira, no ayunan. Y quizá a lo mejor por ahí los discípulos de Juan, qué tremendo Pedro, qué tremendo todos estos que no ayunan. Pues entonces, ¿qué les está enseñando Jesús? No sé lo que pudieron haber pensado ellos en sus mentes, que estuvieran cavilando en sus corazones. Pero no se quedaron callados y le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué? Ok, hoy entonces hablaremos lo que dice la Biblia del ayuno. ¿Qué dice la Biblia del ayuno? Primer punto de esta enseñanza. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? Ayunar significa abstenerse de alimentos, bebidas o ambas cosas de forma deliberada durante un periodo de tiempo. Eso es lo que significa ayunar. Abstenerse de comida, abstenerse de bebida. Y como vamos a ver más adelante, el ayuno bíblico también a veces tiene que ver con solamente de abstenerse de comida y solamente tomar líquido, entiéndase agua. Eso es lo que significa el ayuno. Siguiente punto de este estudio. ¿Es un mandamiento ayunar? Pregunto yo. Les pregunto a ustedes ahora. ¿Es un mandamiento ayunar, sí o no? Dicen que sí. Y otros dicen que no. La mayoría dice que no. ¿Se dan cuenta qué dirían los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista de esta congregación? ¿Ayunamos o no ayunamos? ¿Ayunan o no ayunan? Ok, pero ¿es un mandamiento ayunar, sí o no? Vamos a ver esta respuesta. En el Antiguo Testamento, todo parece indicar que sí era un mandamiento. En el Antiguo Testamento. Vamos a ver el libro de Levítico capítulo 16, versículo 29. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. ¿Cuál es el mandamiento? Todos los estudiosos concuerdan con algo, y además con otras lecturas bíblicas que nosotros nos encontramos en el Antiguo Testamento, que lo corroboran, que no las vamos a ver,
Pero cuando dice aquí la Biblia, afligiréis vuestras almas, tiene que ver con ayunar. Tenían que ayunar una vez al año. ¿Quién? Tanto el natural y el extranjero. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. En pocas palabras, ellos tenían por estatuto perpetuo ayunar. Y eso lo hacían una vez por año. Cuando iba el sacerdote, el sumo sacerdote, que buscaba la presencia de Dios una vez por año y hacía expiación por los pecados de todo el pueblo, entonces había un ayuno. Se convocaba a un ayuno. El pueblo de Israel ayunaba. Mínimo una vez por año. Es lo que podemos nosotros ver. El mandato era una vez por año. Y nos da el porqué, ¿verdad? Ellos ayunaban, tú lo puedes leer ahí en tu casa. Ahora, en el Nuevo Testamento se da por hecho que se debe de ayunar. Yo sé que en el Antiguo Testamento nos encontramos con diferentes ayunos, ¿verdad? No vamos a enfocarnos ahorita en esto, solamente te estoy dando un principio bíblico, que los judíos tenían como precepto, como mandamiento, ayunar una vez por año. ¿De acuerdo? No quiere decir que ellos solamente ayunaban una vez por año. En la Biblia nos encontramos que ayunaban en algunas otras ocasiones, por diferentes motivos o diferentes circunstancias o necesidades, etc. Ahora, entonces, en el Nuevo Testamento se da por hecho que se debe de ayunar. Vamos a ver Mateo 6:16, la primera parte del versículo dice, Mateo 6:16, ¿cuándo ayunéis? Dice Jesús. ¿Cuándo ayunéis? Entonces, tendían de alguna manera como costumbre la gente en la época de nuestro Señor Jesucristo o los discípulos ayunar. Claro que ayunaban. Jesús da por hecho, cuando ayunéis, hasta inclusive da una instrucción de cómo se debe de ayunar, que más adelante lo vamos a ver. Ahora vamos al versículo 17, Mateo 6:17. La primera parte dice, pero tú, cuando ayunéis, o sea, que sí ayunaban, ¿de acuerdo? Sí se ayunaba. Mateo 17:21, fíjate lo que dice. Dice Jesús, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí nos damos cuenta que es importante ayunar y orar cuando uno se ve limitado en cierta manera de poder espiritual, donde se requiere más gracia, unción y lo que tú quieras para poder ayudar a una persona que está espiritualmente mal. Entonces, vemos aquí que Mateo 17:21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a ver un pasaje más. Segunda de Corintios 11:27, fíjate lo que dice, ya Cristo es crucificado, es resucitado y es levantado al cielo. Y nos encontramos con este pasaje, segunda de Corintios 11:27. Dice Pablo, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, todo lo que él sufría por causa de Cristo, en hambre y sed. ¿Y cómo? En muchos ayunos. O sea que Pablo acostumbraba ¿a qué? A ayunar. No pocos. Dice, en muchos ayunos. La costumbre del apóstol Pablo era ayunar. Y no quiere, aquí no hay que interpretarlo de que, pues es que lo estaban persiguiendo y por eso es que él tenía que ayunar obligatoriamente. No, porque anteriormente ya mirábamos que en hambre y sed. O sea que a veces pasaba hambres. Hay una diferencia. Él dice que en muchos ayunos, porque él tenía que ayunar por la gente que a veces pues estaba dura, difícil, complicada, por las adversidades, por la iglesia. Entonces él tenía mucha necesidad de buscar a Dios en oración y ayuno. Y él ayunaba en frío y en desnudez. Todos estos pasajes nos dejan ver que en efecto los discípulos, la iglesia, acostumbraba a ayunar. A ayunar. Siguiente punto de este estudio. Vamos a ver entonces el ayuno bíblico. El ayuno bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia del ayuno? ¿Cómo se debe de ayunar? ¿O qué tipos de ayunos hay?
El primer tipo de ayuno que hay en la Biblia es este, el ayuno total. El ayuno total. ¿A qué nos referimos con el ayuno total? Como lo vemos aquí en la imagen, no tomar agua y no tomar alimentos. ¿Dónde lo podemos sustentar bíblicamente? Deuteronomio capítulo 9, versículo 18. Fíjate lo que dice. Y me postré delante de Jehová como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua. ¿Durante cuántos días? 40 días y 40 noches. El siervo Moisés ayunó. ¿Cuántas veces ayunó de esta manera? 2 veces. Porque aquí estamos hablando, dice en la primera parte, y me postré delante de Jehová como antes. ¿Como antes de qué? Porque él ya había subido al monte y le habían sido dados los mandamientos. Pero él cuando desciende, ve que el pueblo estaba en una tremenda impiedad y pues rompió las tablas de la ley. Y vuelve a subir Moisés. Volvió a subir al monte y volvió a ¿qué? A ayunar, a orar. 40 días y 40 noches. Se abstuvo de agua y comida. Ese es el ayuno bíblico, de un ayuno total. Ahora vamos a otro ejemplo. Esther capítulo 4, versículo 15 y versículo 16. Fíjate lo que dice la Biblia. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Era apremiante ayunar. Era apremiante estar en ayuno durante 3 días, abstenerse de comida, abstenerse de agua. Claro que sí, porque dependía de la vida de una mujer y por qué no decirlo, del pueblo de Dios. Entonces ellos decidieron ayunar, a clamar, a suplicar la bendición de Dios en ayuno, etc. Siguiente ejemplo. Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Fíjate lo que dice la Biblia. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. ¿Qué más ocurrieron en esos 3 días? Y no comió ni bebió. Entiéndase, estuvo ayunando por 3 días. Un ayuno total. Se abstuvo de comida y se abstuvo de agua. Estuvo orando, estuvo suplicándole a Dios su bendición. Y estuvo él buscando a Dios a más no poder. Y créemelo, le dio resultado. Le devolvió la vista a nuestro Señor Jesucristo, le perdonó todos sus pecados y bueno, él nació de nuevo. Saulo de Tarso buscó a Dios con oración, con un corazón arrepentido y con ayuno. Ese es el ayuno total, el primer ejemplo bíblico. Entonces, un ser humano puede hacer este ayuno, un ayuno total. Aquí vemos que puede ser de 3 días, de 1 día, de 2 días, etcétera, ¿no? Aquí ellos ayunaron por 3 días. No les recomiendo el de 40 días, a la verdad, ¿no? Porque tiene que ser por una inspiración divina, una dirección divina. Es el ayuno de 40 días, ¿no? Me refiero al ayuno total. O sea, de no tomar agua y alimento, no saben alocar, porque ha habido por ahí alguna setita que se ha atrevido y se han enfermado, ¿no? O sea, gente se ha enfermado porque practican mucho el ayuno, pero van más allá y bueno, tienen otras ideas ahí muy particulares, ¿no? Entonces, pero sí, ese es el ayuno total. Puedes tú hacerlo de esa manera. Un ayuno total. ¿Cuál es el segundo? El segundo ayuno en la Biblia.
Si tú de alguna manera consideras no hacer este ayuno en total porque no estás acostumbrado, pues está entonces esta segunda opción. El ayuno de abstenerse solamente de alimentos. Y esto es que solamente, como vemos aquí en la imagen, puedes tomar agua. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Vamos a verlo. Lucas 4:1. Ese fue el ayuno que hizo Jesús. Fue un ayuno donde él se abstuvo de comida. Por eso es que el diablo lo tentó con el pan, porque Jesús tuvo hambre, ¿sí? Dice Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces, la mayoría de los estudiosos consideran que el ayuno que estuvo haciendo Jesús en esta ocasión en el desierto fue de abstenerse solamente de alimentos. Puedes hacer ese ayuno. O sea, puedes hacer un ayuno de donde puedas tú solamente tomar agua. Tomas agua las veces que tú quieras en la mañana, las veces que tú quieras en la tarde, etcétera. Y bueno, más adelante vamos a ver el tiempo del ayuno, ¿no? No es como la gente piensa, ¿verdad? O cree. Vamos a ver que no es como la gente dice o cree o las religiones han enseñado. No, es como lo dice la Biblia. El ayuno debe de ser según el modelo bíblico. Entonces tú puedes ayunar de esta manera. Puedes abstenerse de alimentos y tomar agua. Y estás ayunando, ¿sí? ¿Cuál es el tercer tipo de ayuno? El ayuno parcial. Ese es el tercer ayuno que hay en la Biblia. El ayuno parcial. ¿Quién hizo este ayuno? Un siervo llamado Daniel. Vamos a ver Daniel 10, 2 y 3. Fíjate lo que dice la Biblia. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. O sea, hasta ni siquiera se puso perfume, ni nada por el estilo. Hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Cuántas semanas ayunó Daniel? 3 días, 3 semanas. 3 semanas ayunó Daniel. ¿Y cuál fue el ayuno que él hizo? Fue un ayuno parcial. ¿A qué se refiere con ayuno parcial? Que no comió manjar delicado, no comió la mejor carne ni la mejor bebida, sino comió algo que no era agradable al paladar. Quizá pudo haber sido de vegetales, quizá pudo haber sido lo que tú quieras y agua pura, pero no comió manjar delicado, algo agradable al paladar. Pero ¿por qué Daniel hizo ese ayuno? Pues óyeme, ya era una persona de la tercera edad. A esta edad que este Daniel hizo este ayuno, ha de haber tenido unos 80 años aproximadamente. 80 años. ¿Cuáles eran sus cargos? ¿Cuáles eran sus funciones? Eran muchas. Era un gran líder. O sea, tenía muchas funciones, tenía muchas actividades. Aparte era de la tercera edad. Ya no tenía las mismas fuerzas. Pero él entendía algo. Necesito la ayuda de Dios. El pueblo de Israel necesita la presencia de Dios. Y buscó a Dios por 3 semanas con oración y ayuno. Un ayuno parcial. Entonces, tú puedes hacer este tercer tipo de ayuno. Si tú estás pasando una situación complicada, difícil, como lo hemos estado explicando en el estudio, repito, anteriores, considera el ayunar. Considera de alguna manera el tomar este principio bíblico, este mandato, si tú lo quieres ver así. Acercarte a Dios con oración y ayuno. Si es que médicamente lo puedes hacer. Si es que de alguna manera tus fuerzas, tu situación te lo permite, físicas. Porque si estás tú con un medicamento o estás tratada o tratado con un medicamento, que hay quienes sé que se toman hasta 10 pastillas diarias porque tienen un tratamiento especial, porque tienen varias enfermedades crónicas y luego añádele, tú voy a ayunar. No, espérate, ¿no? O
O sea, tiene que ser con una recomendación médica, si lo puedes hacer. Si tú quisieras hacerlo, pues de alguna manera pues pudieras hacerlo con el ayuno parcial, ¿no? Puedes hacer lo que Daniel hizo y puedes tomar tus medicamentos si es que el médico te lo permite. Porque el propósito del ayuno no es que tú destruyas el templo del Espíritu Santo. No es que tú vayas a afectar tu cuerpo, te afectes, no. El ayuno tiene un propósito y no es afectar. No es afectar tu cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, bíblicamente, nosotros nos encontramos con estos 3 tipos de ayuno, que sería importante que tú los consideraras para buscar de Dios. Apartar un día específico para tú ayunar en lo personal. ¿De acuerdo? Era importante hablar de esta enseñanza. Yo sé que en la semana pasada les compartía que a lo mejor íbamos a tratar unas enseñanzas con respecto de hablar de la buena semilla, que debemos de tener cuidado que la semilla que Dios ha sembrado en tu corazón, las verdades bíblicas, etcétera, en todas estas enseñanzas o en la lectura bíblica que tú tienes, pues no hay que permitir que sea robada por el diablo y que dé fruto. Pero créemelo, considerando que todavía siguen pasando situaciones, en la semana he recibido llamadas donde las personas están afligidas, están pasando por diferentes pruebas y situaciones complicadas, enfermedades, y bueno, la lista sigue. Y dije, no, pues tenemos que dar una enseñanza con respecto a lo que es este medio de gracia, como lo es el ayunar. Quizá Dios tenga misericordia de ti. Quizá Dios se fije en nuestras necesidades si lo buscamos con un corazón lleno de fe, de humildad y con un corazón afligido en ayuno. ¿De acuerdo? Ok. Pasemos al siguiente punto de esta enseñanza. Lo que se debe evitar cuando se ayuna. Lo que se debe de evitar cuando se ayuna. ¿Qué es lo primero que se debe de evitar? Mostrar que estás ayunando. ¿Sí? Eso lo tienes que evitar. Mostrar que estás ayunando. Y para que me entiendas, vamos a ver Mateo 6:16 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, dice Jesús, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entiéndase que Dios no los va a bendecir. Ese tipo de ayuno, Dios no lo va a bendecir. Entonces, ¿cuál es la recompensa? Por la que los hombres le van a decir, mira, está ayunando, qué espiritual es esta persona, qué espiritual es esa hermana, ese hermano, qué espiritual es esa mujer, ese hombre. Esa es ya tu bendición, el halago del hombre, porque estás demostrando que ayunas. ¿A qué se refiere Jesús? Que no hay que hacer, porque los fariseos tenían esta costumbre. Cuando ellos ayunaban, iban caminando por las calles y mostraban una cara así, ¿no? Yo me los imagino así, como débiles caminando, para que la gente le preguntara, oiga, ¿le pasa algo a usted, señor fariseo? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Yo sé que no les decían así, por su nombre, ¿le pasa algo a usted? Y ellos poder responder, ay, sí, es que estoy ayunando. Entonces ya la gente les daba el halago, oh, qué espiritual fariseo, ayuna, ¿no? Qué súper espiritual es. Pues era su premio nada más. Pero no tenían la bendición de Dios. Y nosotros al ayunar lo hacemos porque necesitamos la bendición de Dios. Tú necesitas la bendición de Dios. Necesitamos el socorro de Dios. Entonces aguas con la hipocresía. Aguas con estar de alguna manera afligiendo tu rostro para mostrarle a la gente que estás ayunando y para que tengas halagos de ellos. Aguas, no se debe de ser así. Entonces, ¿qué se debe de evitar? Lo que estamos explicando, ¿no? No hay que mostrar a la gente que ayunas. Y dice Jesús, el versículo 17, pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que no se vea que estás ayunando. O sea, unge tu cabeza, o sea, camina normal, tu rostro normal. O sea, como si hayas comido, hayas almorzado y hayas cenado. O sea, tú normal, vete a tu trabajo. Tú normal, vete a la escuela o a hacer tus actividades como si nada. Pero no andes poniendo una cara
demudando tu rostro, ¿no? Fingiendo tu rostro, etcétera. Entonces Jesús dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que la gente no se dé cuenta que tú estás ayunando. Es obvio que si estás en tu casa, los únicos que se van a dar cuenta, ¿quiénes son? Pues tus familiares, ¿no? Se van a dar cuenta quizá tu esposa, tu esposo, tus hijos, que estás ayunando, pero es allí nada más. Ni modo que no se den cuenta. No vas a comer, mamá, no vas a comer, papá, no vas a esto, bueno, hijo, no vas a comer, hija, no vas a comer, y así sucesivamente. Ellos son los únicos que se van a dar cuenta, pero hasta allí. De ahí en más, ¿por qué se van a dar cuenta los demás? Bueno, en una iglesia cuando se convoca a un ayuno, ¿verdad? Pues bueno, nos vamos a dar cuenta. ¿Quiénes nada más? Los de la iglesia. Se van a dar cuenta que hay ayuno. ¿De acuerdo? Hasta allí. De ahí en más en adelante, ¿por qué se va a dar cuenta tu abuelita? ¿Por qué se va a dar cuenta tu familiar o tus amistades? ¿Por qué se va a dar cuenta todo San Cristóbal que estás ayunando? No, para nada debe de ser así. Y dice el 18. Bueno, dice el 17. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Hay una recompensa, hay una bendición, hay un socorro. Quizá Dios tenga misericordia y te socorra con esa necesidad o esa aflicción que tú tienes. Ojo, es importante ayunar. ¿De acuerdo? 2. ¿Qué más se debe de evitar? Ayunar por motivos egoístas o malos, ¿sí? Hay gente que ayuna por motivos egoístas. Yo me he encontrado y me han dicho y me he enterado de personas que están ayunando para que le vaya mal a una persona. Otros están ayunando para hacerse millonarios. Otros están ayunando para tener un novio, tener una novia, un esposo, una esposa. Otros están ayunando, bueno, y la lista sigue, por motivos egoístas o malos o a veces pecaminosos. Vamos a ver este ejemplo bíblico. Hechos 23:21. Pero tú no les creas, dice, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. ¿A quién? A Saulo de Tarso. ¿Ven nada más por qué estaban ayunando estos terribles? Estaban ayunando, ¿para qué? Hasta que, yo no sé qué haya pasado con ellos, porque Pablo no murió. No sé si se murieron de hambre estos tremendos, ¿no? Pero estuvieron ayunando, no comieron ni bebieron, con juramento de maldición. Oye, nada más, con juramento de maldición, hasta que le hayan dado muerte a Saulo de Tarso, y ahora están listos esperando tu promesa. Sería interesante que nos dijera la Biblia qué pasó con estos, ¿no? ¿Por qué? Porque Saulo de Tarso no fue muerto por ellos, ni por su capricho de estas personas. Entonces vemos aquí que estas personas convocaron un ayuno con maldición para darle muerte a Saulo de Tarso o a Pablo. Entonces hay gente que ayuna por motivos egoístas. Amados, yo creo que un motivo egoísta para sacarme la lotería, un ayuno, es eso, ¿no? Es un motivo egoísta. Ahora, dirán algunas jovencitas, ¿cómo, hermano? Entonces no voy a ayunar si yo quisiera casarme, un ayunito. ¿Es algo egoísta? Yo pienso que no. Pero si estás ayuni, ya tienes años ayunando por un hombre o por un esposo, una esposa, etcétera, etcétera, habrá que considerarlo, ¿no? Amados, el ayuno tiene que ver con mostrarle a Dios una necesidad y hay que tener cuidado con esos motivos egoístas, ¿sí? Mucho cuidado con esos motivos egoístas. No hay que imponer el ayuno.
No hay que imponerlo y hacerlo. Siguiente punto. Imponerlo y hacerlo que se vea como una pesada carga. O sea, yo creo que allí se debe de tener cuidado. Cada líder, cada ministro, cada persona, porque a veces los padres de familia tienen injerencia y le pueden decir, o el esposo le dice al esposo, vamos a ayunar, o vamos a ayunar, dicen a los hijos, los padres, no, espérate. O sea, no hay que imponer. Vamos a ayunar porque yo digo, no es así. No hay que imponerlo para que se vea como una pesada carga. El ayuno no debe de ser una pesada carga. No se debe de tomar de esa manera. Ya, se va a ayunar y no, ese día se tiene que ayunar, no debe de ser como una pesada carga. Si uno ayuna es por necesidad, ¿no? Debe de ser de todo corazón. Por ejemplo, los fariseos obligaban a sus prosélitos a ayunar ¿cuántas veces a la semana? 2 veces. Eso no lo dice la Biblia. Ni en el Antiguo Testamento nos encontramos la cantidad de veces que como mandato tenía que haber sido así. El único mandato que había era un ayuno por año en el Antiguo Testamento. Pero ellos implementaron en su ley, en su liturgia, pues aquí en la sinagoga fulana de tal, se va a ayunar 2 veces porque debemos de ser espirituales. ¿Qué es eso? Legalismo, ¿no? Ser legalista. No, amados, el ayuno no tiene que imponerse. Es voluntad, es voluntario y se debe de ser con fe, con mucha fe, entendiendo que es necesario. Entonces los fariseos obligaban a ayunar 2 veces a todos sus prosélitos. Actualmente religiones lo imponen a sus feligreses para que según ellos sean ¿qué? Más espirituales, ¿cierto o no? Y de veras lo imponen. A ver, hermanos, vamos a ayunar. Y va a haber ayuno y véngase, y va a haber velada de oración. Imagínate, velada de oración y ayuno. O sea, que yo no digo que esté mal tener una velada de oración y ayunar, no. Pero te lo imponen. Tiene que ser así. Vas a hacer así, no. A ver, hermanito, ¿qué pasó? Ya se está enfriando. No, ya ayunó. No, se está enfriando, ya es un tibio, hermano. Y el hermano que está ayunando, mentiroso, hasta más no poder. Y bueno, la lista sigue. Pero eso sí, ensalzan mucho el ayuno. Las veladas de oración. Créeme, hay gente que tiene veladas de oración. Hay gente que ayuna a más no poder. Pero curioso, no andan conforme a la voluntad de Dios. No guardan los mandamientos de Dios. No tienen temor de Jesús. Lo hacen por religiosidad. O porque quieren ganarse el cielo a través de las obras. No, amados, el ayuno es importante, pero la sangre de Cristo es la única que nos puede ayudar a ser perdonados por Dios. No es por obras, es por la sangre de Cristo. Hay quienes se quieren ganar el cielo por obras. El cielo no se gana por obras, aunque son importantes, pero no se ganan por obras. Uno, si va al cielo, es por la gracia de Dios, por su pura misericordia, que Él ayuda y socorre y perdona, porque tiene buena voluntad. Pero no es por obras. Entonces, si tú vas a ayunar, no es porque le quieras torcer la mano a Dios, por decirlo así. No, a Dios no lo podemos manipular. Solamente es un medio de gracia. Que si Dios ve un corazón de fe y un corazón humilde y un corazón quebrantado y necesitado y afligido, entonces Él va a intervenir en su infinita misericordia. Porque hay sinceridad en ese corazón. No hay una doble intención. Hay sinceridad. Hay sinceridad. Entonces, no hay que imponer el ayuno. Los musulmanes, por ejemplo, lo imponen por todo un mes al año. Hacen que todos sus prosélitos, todos los musulmanes, los islámicos, ayunen una vez, todo un mes al año. Todo un mes del año ellos ayunan. Ayunan y ayunan. Y lo curioso es que en ese mes es cuando se vende más comida que ellos ayunan.
¿Por qué? Porque los tremendos ayunan todo el día y ya en la noche, porque no. En la cena, no, hombre, le entran pero bien sabroso la comida. Y a mí me llamó la atención ese dato, ¿no? De que los tremendos en el mes que ellos ayunan, pues es el mes que se vende más comida. O sea, se vende más comida. Bueno, el ayuno no debe de ser así, ¿de acuerdo? No debe de ser impuesto, no se debe de imponer. Ok, entonces en el Antiguo Testamento nos encontramos que la gente ayunaba, pero ¿sabes con qué propósito y con qué intención te lo encuentras allí? En los diferentes ejemplos que nos encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, era para expresar a Dios de alguna manera un corazón afligido, un corazón con dolor, quebrantado. Y por eso ellos ayunaban a Dios de esta manera, en oración y con ayuno, mostrándole a Dios su aflicción y un corazón que estaba quebrantado y tantas cosas más. Pero ¿qué es lo que ocurre después? Se hizo rutinario. Se hizo rutinario el ayuno. Como lo mismo todos los sacrificios que ellos hacían. Las ofrendas, los sacrificios que ellos hacían, se hicieron rutinarios. Entonces ellos ayunaban, pero de una manera rutinaria. Y nosotros debemos de evitar eso. Ayunar por algo rutinario. Si tú vas a ayunar, es porque lo vas a hacer con sinceridad. Lo vas a hacer con fe. Lo vas a hacer de todo corazón. Porque necesitas la ayuda de Dios. ¿De acuerdo? Ok. Siguiente punto de este estudio. ¿Qué no es ayuno? ¿Qué no es ayuno? Ya vimos lo que se debe de evitar. Ya vimos lo que es el ayuno. Ahora vamos a ver qué no es ayuno. ¿Por qué tengo que explicar este punto? Porque hay personas que ayunan de esta manera. Dejan de almorzar. Para ellos es ayuno. Y la mayoría de las iglesias lo hacen así. Evangélicas. Bautistas, presbiterianos, pentecostales, quizá varias, no sé cuántas más, pero sé que varias iglesias, su ayuno es donde se abstienen del puro almuerzo. Piensan ayunar, pues es que es el ayuno, el desayuno, pues estoy ayunando y dejo de desayunar. Y los tremendos ya andan dándole duro a las 12 del mediodía, o sea, ya están comiendo. O sea, ya dejaron de almorzar. Como su ayuno de aquí, quizá es la costumbre, la cultura, lo que tú quieras, pues se levantan desde las 5 de la mañana, pues ya son las 5, nada de café, nada de pan. Son las 9 de la mañana, nada de frijol, nada de huevito, nada de pozol. Entonces llegan las 12, llegan las 12, de aquí papá soy, dicen, ¿no? De aquí soy, y empiezan de alguna manera a entrarle a su pozol y todo. Bueno, ese no es un ayuno bíblico. Ese no es un ayuno bíblico. Amados, el ayuno bíblico debe de ser, como lo hemos visto a la luz de la Escritura, abstenerse de alimento por un día, 2 días o 3 días, etcétera. Mínimo un día se debe de abstener uno de alimentos. Bueno, ¿qué no es ayuno? Dejar de tomar refresco un día. Si te has encontrado así a personas que dicen, estoy ayunando, hermano, ¿no quieres un refresquito? No, hermano, estoy ayunando de Coca-Cola. Hoy no voy a tomar Coca-Cola. Toda esta semana no voy a ayunar Coca-Cola. Toda esta semana no voy a tomar Pepsi. ¿Y por qué digo Coca-Cola o Pepsi? No porque les haga publicidad. Es lo que más toman aquí en Chiapas, ¿no? Por eso tenemos un alto índice de diabéticos aquí en este estado. Gente se está muriendo por tomar tanta azúcar. El punto es que hay personas que ayunan de abstenerse de tomar refresco. Otros van más allá, están ayunando por abstenerse de comer gansitos. Me los he encontrado, por eso les digo. Eso no es ayuno. Eso no es ayuno. Estoy ayunando, hermano. Tengo una semana sin comer gansitos, hermano. Es que estoy en ayuno de gansitos. Eso no es ayuno bíblico, es religiosidad. Engaño, ignorancia. No, amados, ¿cómo vamos a denigrar el ayuno de esa manera? No es así. El ayuno bíblico es serio. Es un medio de gracia si tú lo quieres ver así.
que nos beneficia por la infinita misericordia ante el Dios de los cielos para socorrernos según nuestra necesidad. Entonces, eso no es ayuno. Solamente hay 3 ayunos, no se les olvide. Total, donde uno se abstiene de alimentos y toma puro agua, y el parcial. Toma cualquiera de esos 3 ayunos. Y harás un ayuno bíblico, un ayuno correcto. Los tiempos de ayuno. ¿Cuánto tiempo dura un ayuno? Es un día o más. Tú puedes ayunar por un día, puedes ayunar por 2 días, 3 días, o sea, lo que tú consideres, pero debe de ser un día. Entiéndase, cenas, te abstienes tu última comida, hasta el siguiente día vuelves a cenar. Es un día completo, el ayuno. ¿Sí? De 6 a 6, un día completo judío, es así, de 6 a 6. De ahí adelante, es un ayuno completo. De un día. Entonces puede ser un día, 2 días, los que tú consideres. Entonces, amados, si ves, si estás pasando una situación complicada, repito, considera buscar a Dios con fe, oración y ayuno. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. No vayas a querer luego la primera, a ver, ya ayuné, a ver qué pasó. No, por favor, no es así. O sea, es buscar a Dios en su infinita misericordia y con fe. No pasó nada, no te desanimes. Tú sigue ayunando. Tú busca, tú clama. ¿O no buscó Daniel por 3 semanas? No se desanimó. Ay, no hay contestación, ¿no? Siguiente día, Señor. Y no pasó nada. No, Señor mío, no me voy a desanimar. 3er día. 1 semana, no ha pasado nada. Siguiente semana, hasta que tuvo una respuesta. Gracias, Señor. Gracias. Entonces, amados, hay que hacerlo en fe. Último punto de esta enseñanza. Entonces, en aquellos días ayunarán. Vamos a explicar este punto que de hecho es el tema de nuestra enseñanza. Entonces, dice Jesús, en aquellos días ayunarán. ¿Cuáles son esos días? Vamos a ir una vez más a nuestros pasajes y los vamos a explicar, iniciales, nuestros pasajes iniciales. Marcos capítulo 2, versículo 18. Fíjate lo que dice la Biblia. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Ya lo explicamos. Y vinieron y dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Y vamos a ver la respuesta. Jesús les da una respuesta. Había un argumento importante. Jesús les responde a ellos amablemente, amorosamente, tiernamente, misericordiosamente, de esta manera. Les dice, Marcos 2:19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? En una boda, ¿se ayuna o se come? Se come. ¿Y qué más? Se goza, ¿no? Porque estás contento con el que se casó. En la boda estás contento con la gente. Tú no vas a ayunar. ¿Vas a qué? A convivir con el matrimonio. Y el matrimonio, a manera de gratitud, ¿qué hacen? Pues preparan un banquete, ¿no? Bien preparan, bueno, un estofado, bien preparan la comida que sea, ¿no? La comida que sea, la barbacoa, el caldito, el mole, etcétera. Preparan la comida que ellos ven conveniente para todos sus invitados. Y es una buena comida, ¿cierto o no? Entonces Jesús les responde de esta manera, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Pues no, ¿verdad? Dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, y sí dice, entre tanto, última parte del versículo 19,
entre tanto que tienen consigo al esposo, que dice, no pueden ayunar. O sea, no es tiempo de ayunar. Entiéndase de la siguiente manera. ¿Quién es el esposo? Jesús. ¿Quién es la iglesia? Sus discípulos. Entonces el esposo estaba allí. Estaba ahí con ellos. Se gozaban con él. Confiaban. Era tiempo de gozarse. Era tiempo de estar alabando y exaltando a Jesús. Entonces, añádele tú que iban de comunidad en comunidad, de tienda en tienda, de provincia en provincia. O sea, hicieron una labor de evangelismo ardua. Caminaban, sudaban, se cansaban. ¿Cómo iban a aguantar así? Con un ayuno. Entonces ellos, pues, comían. Por ahí en una ocasión los discípulos hasta en el día de reposo tomaron espigas porque tenían hambre los tremendos. Pues eran caminar y caminar. Ya los andaban condenando de que andaban quebrantando el día de reposo las leyes farisaicas. Y Jesús amablemente, tiernamente, pacientemente les vuelve a instruir que no era así. Entonces, amados, dice Cristo de una manera hermosa, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. No va a haber ningún problema. Ellos no van a ayunar todavía. No van a ayunar todavía, porque aquí está el esposo. ¿Algún problema? No, pues no está bien. Ningún problema. ¿Pero qué dice el 20? Dice Cristo, pero vendrán días, hay un pero, y ese pero es mandato, que hay que tomar en cuenta el ayuno. Dice versículo 20, Marcos 2:20, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días, ¿qué van a hacer? Ayunarán. ¿Cuáles fueron aquellos días? Cuando Cristo Jesús es tomado, crucificado, resucitado, levantado al cielo, y de allí en adelante el esposo le fue quitado. Jesús se fue al cielo. ¿Y qué empezaba a hacer la iglesia? Ayunar. ¿Y qué debemos de hacer nosotros? En aquellos días se refiere a esto. En aquellos días que Jesús ya fuera al cielo. Jesús está en el cielo. Ya no está aquí en la tierra. Ha dejado su Espíritu Santo, claro está. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Ayunar. Y más en estos momentos. En estos tiempos, difíciles y complicados que estamos viviendo. Un ayuno puede ser de mucha bendición para tu vida, por lo que tú pudieras estar pasando. Considéralo. Se debe de buscar a Dios con oración y ayuno. Si Jesús ayunó, con mayor razón, lo debemos hacer nosotros. Ayunar. Amados, es tiempo de buscar a Dios con fe, con oración y ayuno. Y con ayuno. El ayuno, repito, tengamos cuidado, no debe de ser como flagelar nuestro cuerpo. No debe de ser tomado así. No es por imposición. No te estoy diciendo, todo mundo vamos a ayunar tal día, no. Estoy dando la enseñanza, tú valorarás qué día ayunarás, una vez por mes, una vez por cada 15 días, una vez por semana, no lo sé, tú considéralo. Tú sabes tu necesidad que estás pasando. Pero el ayuno trae una bendición especial. Dice Jesús, vuestro Padre os recompensará en público. ¿A poco no necesitamos esa recompensa? Esa bendición. Hay una promesa. Hay una bendición. ¿Quiénes pueden ayunar?
lo vamos a ver la próxima semana. Aquí vamos a dejar este estudio. ¿Cómo se va a llamar nuestra enseñanza de la próxima semana? Es una segunda parte. ¿Quiénes pueden ayunar? ¿En qué momento hay que ayunar? Etcétera. Y algunos otros ejemplos más que vamos a tratar la próxima semana. Cerremos nuestros ojos y meditemos al respecto. Padre, tu palabra es clara. Tu palabra nos enseña, Señor, que en aquellos días ayunarán, porque el esposo les iba a ser quitado. Y estamos en aquellos días, Señor. Estamos en aquellos días porque tú estás, Señor amado, en el cielo y estás próximo a venir. Y han de acontecer ciertas situaciones complicadas para tu iglesia aquí en la tierra, Señor. Para cada hijo, cada hija tuya, para cada iglesia, aún, Señor amado, para todas aquellas personas que están buscando de ti, Señor, no se van a escapar. Y, Señor, has dejado esta instrucción, este mandato particular, Señor. Este medio de gracia como lo es la oración y el ayuno. O el ayuno y la oración, Señor. Padre, en el nombre de Cristo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tomar estos medios de gracia en fe. Y, Padre, en tu grande misericordia, mete tu mano en todos aquellos que están afligidos, cargados, cansados, que están pasando una situación difícil, complicada. Señor, ten misericordia y atiende a sus necesidades, a su súplica. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ten misericordia de cada uno y te damos gracias por esta enseñanza, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos a todos. Amén, Jesús. Amén.